vamos a continuar con el tema de cáncer cervical. Entonces, vamos a usar aquí otra ayuda de otra clase que está en el internet para podernos apoyar y em, así tener una mejor dirección y otros puntos de vista que vamos a ver. Vamos a ver, pues. Entonces, ¿ya se está compartiendo la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Voy a quitarme de allí para que se escuche y se vea más claro. Bueno, ¿se acuerdan que ayer habíamos mencionado que el cáncer cervicuterino era la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial? La primera es mama, pero en Guatemala es diferente. Primero es cáncer cervicuterino y después cáncer de mama. Entonces, tomando esto como en cuenta, es importantísimo que es la primera causa de cáncer en la mujer, ginecológico, es el cáncer cervicuterino. Y depende, el Papa Nicolau va a detectar la mayoría de estos casos como una prueba de screening, de tamizaje, que es bueno, bonito y barato, y entendiendo que el 70% de los cánceres, como lo habíamos mencionado ayer, va a ser un carcinoma epidermoide y el 20-25% va a ser un adenocarcinoma y solo el 5% un adenoscamoso, entendiendo que la zona de transformación, que es esto que estamos viendo aquí, es el lugar donde se va el 70% de los cánceres, porque es allí donde nosotros tenemos una transformación de un epitelio que es cilíndrico al plano estratificado no queratinizado. Estos cambios se dan ya cuando la paciente pues tiene su menarquia, empieza a haber cambios del pH vaginal y empieza a haber esta transformación del epitelio cilíndrico al plano estratificado. Es allí donde se pasa de la diferenciación de un epitelio al otro totalmente maduro, lo que conocemos como el fenómeno de metaplasia escamosa, que en esa transformación es allí donde el virus del papiloma va a causar una infección y si es persistente y si realmente puede transcribir sus proteínas tardías, esa paciente sí puede desarrollar un cáncer cervical. Ayer habíamos mencionado que es de 100 personas que tienen relaciones sexuales, mujeres, sabemos que el 80% como mínimo van a tener una infección por un virus del papiloma humano oncogénico y que realmente pues solo una de ellas va a tener cáncer cervical en el futuro. Entonces, los factores de riesgo, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Ya los habíamos visto ayer, esto no lo vamos a volver a mencionar, pero esto sí es importante que quiero que como galenos lo sepamos diferenciar. Entonces, nosotros estamos viendo el 99.8, por no decir así, todos el cáncer cervicouterino, el agente etiológico, como que fuera, es algo infeccioso, es el virus del papiloma humano, entendiendo que hay 150 tipos de virus del papiloma humano, diferentes cepas, pero que el 16 y 18 son los que va a causar realmente la mayoría de estos cánceres. Y los de bajo riesgo, que son los que estamos viendo ahí a continuación. Entonces, si nosotros miramos esto, nosotros sabemos que es un 6 y un 11. Estos son macroscópicos, esto no es tanto el problema. Pero también tenemos que entender de que si tiene estos virus de bajo riesgo, muy probablemente vaya a tener estos que son microscópicos y que no lo podemos ver, sino solo a través de las pruebas de Papa Nicolau o colposcopía o pruebas rápidas o pruebas de ADN. Entonces, cuando uno mira esto, pues sí, definitivamente entra ya la paciente en un factor de riesgo para que vaya a tener contacto de alto riesgo, pero no quiere decir que esto sea causado por el 16 y 18. Esto es dado por el 6 y el 11. Y estos son de bajo riesgo para cáncer, ¿no? Pero estos son los de alto riesgo. ¿Y cuál es el problema? Que los de alto riesgo no tienen manifestación clínica, no va a tener leucorrea la paciente. O sea, no sabemos, no lo podemos ver a simple vista. Es a través de las pruebas de Papa Nicolau, a los cambios de las células, a través del microscopio, la tinción de Papa Nicolau, que nosotros vamos a poder verlo. Entonces, ¿entienden por qué es importante? Llega una paciente y me dice, fíjese doctor, que solo tuve relaciones sexuales un mes en mi vida, hace 5 años y no he vuelto a tener relaciones sexuales.
Por eso no me hago el Papa Nicolau, ¿no? Esta señorita se debería de hacer su Papa Nicolau cada año. Obviamente va a tener menos factores de riesgo porque durante estos 5 años ella ha sido célibe, entonces, o no ha tenido relaciones, entonces no ha sido infectada por otros cepas o reinfectada por la misma. Entonces sí, es de tener cuidado. Es decir, que si los que son de alto riesgo no tienen estas manifestaciones clínicas, es por eso que nosotros debemos indicarle a la población en general que realmente se haga su examen de tamizaje, que la citología, como le llaman en otros países, y el nombre sería un control de una citología cervicoterina por tinción de Papa Nicolau, pero nosotros aquí en Guatemala le conocemos como Papa Nicolau. Nosotros en la clínica miramos a veces pacientes de otros países y ellas llegan diciendo citología, ¿verdad? Y cuando uno dice Papa Nicolau se quedan así como que raro, ¿no? Entonces, eh, es de irle encontrando la forma y el modo, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos ver, mire. El BPH va a penetrar el epitelio, pero ¿qué es lo que va a ver el problema? El problema es de que el 60% de las relaciones sexuales pueden terminar si el paciente tiene una infección por virus del papiloma en una infección. Y si nosotros ya desarrollamos las proteínas tardías que estamos viendo, entonces esta paciente ya tiene una infección. Y aquí entra lo que habíamos mencionado ayer, el rol de la nutrición, el rol de la educación en el ejercicio, en el estar totalmente saludables y que nuestra respuesta inmune pueda ser capaz de no hacer que haya una proliferación del virus del papiloma y que realmente no vaya a haber este caso que nosotros estamos viendo aquí. Una displasia leve, después una moderada, una severa, un CA in situ y un CA infiltrante, que es lo que todos debemos de tratar de evitar. ¿Cómo se evita esto? Pues sinceramente, nosotros no lo podemos evitar en una población que es sexualmente activa. Lo que sí, la infección no la podríamos evitar, porque tarde o temprano, pues el paciente va a quitar el condón, que no es 100% efectivo en la prevención, como lo hemos visto, pero se quiere reproducir y entonces tiene que tener un coito sin ninguna barrera de protección. Tarde o temprano va a suceder. Entonces, cuando eso suceda, nosotros no podemos prevenir la infección como tal. Lo que podemos es prevenir el cáncer. Y ahí es donde usted, el Papa Nicolau, lo que va a hacer es prevenir el cáncer invasor, ¿sí? Prevenir el cáncer invasor. Nosotros miramos aquí las células y podemos ver células normales con el núcleo pequeño, el citoplasma grande. Aquí ya miramos nosotros que ya son los coilocitos. Aquí ya miramos nosotros ya lo que podríamos decir que es un NIC, que ya el citoplasma está más grande y aquí pues ya un posible CA. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Decirle a las pacientes cuando llegan a hablarnos que tienen NIC. Fíjense que el NIC, neoplasia cervical, ya no se utiliza porque estás hablando de una neoplasia y realmente el NIC1 no es considerado ni siquiera una enfermedad precancerosa, porque sabemos nosotros, según la literatura, el NIC1 solo va a llevar en la persistencia o la transformación al 1% de CA invasor, el NIC2 a 1.5% de CA invasor y el NIC3, que es un CA in situ, va a llegar a un CA invasor en el 12% de los casos. Entonces, tenemos que tener esa tranquilidad de que sí, realmente es muy poco probable que una paciente que se haga Papa Nicolau vaya a tener un CA. Pero ¿cuál es el problema? Que no se hace el Papa Nicolau. Entonces, como tarda tantos años, tarda de 5 a 10 años en poder desarrollar el cáncer, es cuando nosotros pues nos bajamos la guardia y no hacemos el Papa Nicolau, no insistimos en eso. Miren pues, de acuerdo a la extensión de la enfermedad, la mayoría van a ser asintomáticas. Miren aquí lo que está hablando. Cuando ya hay un estadio 2 de cáncer, nosotros vamos a ver que a las pacientes solo va a ser un 8% de las pacientes las que van a tener sintomatología. Estamos hablando de cáncer. Entonces, si la enfermedad como el NIC o la lesión de bajo riesgo no va a tener o la infección del virus de papiloma no va a tener ninguna manifestación clínica, ¿cómo vamos a esperar que llegue la paciente por eso? Cuando ya le va a llegar a usted,
esta paciente ya tiene un cáncer ya avanzado. Cuando estamos hablando de estadio 2, ya es de que nos tenemos que preocupar porque esta pacientita pues ya tiene un cáncer mínimo, que pues estaríamos hablando de que ya tiene una extensión de 4 centímetros por lo menos y que en algún momento puede afectar ya un parametrio. Entonces imagínense ustedes, ya hasta dónde tiene que llegar para que tenga una manifestación. Es decir, que una paciente cuando le llegue a hacerse su Papa Nicolau y tenga una enfermedad precancerosa, no va a tener ninguna sintomatología. Aquí está muy bien bonito, está bien explicado. Aquí nosotros estamos viendo un núcleo totalmente normal. De hecho, aquí está hasta muy grande el núcleo que hay. Aquí hay una infección por VPH, ya miramos los coilocitos. Aquí ya nosotros empezamos a ver que hay un NIC1, miramos cómo abarca esto. Aquí hay un NIC2 y aquí hay un NIC3. NIC3 es un carcinoma in situ y el tratamiento del carcinoma in situ es una histerectomía y con eso la paciente tiene resuelto. Pero si ya tiene un cáncer invasor, entonces ya el tratamiento es diferente. Imagínese usted que para que llegue la paciente a un cáncer invasor, estamos diciendo que la lesión es microscópica aún. Fíjense, es microscópica. Dice que no va a afectar, en ejemplo, en el caso del 1 a 1, va a ser una lesión de menos de 3 milímetros de estroma y menos de 7 milímetros de extensión horizontal. No lo podemos ver todavía muchas veces macroscópicamente y esto ya es un cáncer invasor. Imagínense hasta qué estadio tiene que llegar. Estaríamos hablando de esto. Ya aquí el tratamiento sería una histerectomía radical. Pero si estamos aquí, una simple histerectomía o que quitáramos una parte del cervix que se llama un cono, ya la paciente ya estuviera libre de la enfermedad. Así de sencillo. Pero si la paciente está aquí, no tiene cáncer. Si está aquí, no tiene cáncer. Pero esta palabra, NIC, neoplasia intracervical, por eso la quitamos ya en el sistema Bethesda, porque si a uno le dicen que tengo una neoplasia intracervical, lo primero que pienso es cáncer, pero esto no es cáncer ni esto. Esto sí es cáncer, pero no es cáncer invasor. Estas pacientes, voy a repetir, que tienen el NIC1, que es por lo que todo el mundo se quita la matriz, que las operan y todo, estas van a tener la probabilidad de llegar a cáncer invasor solo del 1%. Esta es la probabilidad de llegar al cáncer invasor de 1.5%. Y esta es la probabilidad de llegar a cáncer invasor del 12%. Imagínense ustedes. Y ya cuando están en cáncer invasor, entonces nosotros nos podemos clasificar en varios grados, del 1 al 4. Por ejemplo, el grado 1 se va a diversificar en 1A y 1B. El 1A en 1A1 y 1A2 y el 1B en 1B1 y 1B2. Pero el más pequeño del cáncer invasor, no metástasis, estamos diciendo que es un cáncer que ya pasa de más de 3 milímetros, de menos de 3 milímetros de estroma y menos de 7 de profundidad, esta paciente ya con una histerectomía radical iría bien. Pero para que llegue de la infección del virus del papiloma a este lugar son 10 años. Díganme ustedes si en 10 años no podemos detectarlo. Claro que lo podemos detectar, pero es a través de el Papa Nicolau. A ver, aquí está, miren. Entonces, eso es lo que me gusta de las clases, que cuando uno lleva el eje y maneje, ahí van apareciendo. Miren, cáncer microinvasor. ¿Qué estamos hablando? Habíamos dicho de que estamos entendiendo que no va a pasar. La nueva clasificación de la FIGO ya no los toma como 5 milímetros y 7, sino que van a clasificar el 1A1 como un estroma menor de 3 y menor de 7 de horizontal, y el 1A2 está entre 3 a 5 milímetros y la extensión horizontal es de 7 milímetros, que hay una variante, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que esto es 2009 y estamos hablando ya de un criterio más avanzado. Entonces aquí podemos ver nosotros ya esta clasificación
miramos la clasificación del cáncer, mire cómo se va clasificando en los estadios y dependiendo de esto va a ser su tratamiento. Para que la paciente tenga manifestaciones en el 8% de los casos, nada más tiene que llegar a este estadio. Es decir, que cuando la paciente ya le llega con síntomas, mire, tuvo que pasar todo esto, llegó acá, ahora llega acá, pasa acá, 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 acá y hasta acá. Ya cuando esta paciente ya tiene una afectación que le va a llegar a la vagina, entonces ya va a tener una afectación. Mire todo lo que tiene que pasar. Entonces llora sangre Guatemala cuando decimos que el cáncer cervicouterino es la principal causa de cáncer. ¿Por qué? Porque es totalmente prevenible, ¿verdad? O sea, en el sistema podríamos decir que de 1000 personas solo se nos debería ir una. Y no se nos va una, ¿no? Se nos van un montón. Entonces, esta clase la pusimos así porque ya estamos viendo que ya ayer hicimos una introducción y hoy estamos ya hablando de lo que son los estadios del cáncer. El estadio 0, mire pues, el estadio 0 es que tiene un CA in situ. El NIC3 sí es cáncer, pero es in situ, no sobrepasa la membrana basal. Estamos hablando que el estadio 1, como lo habíamos mencionado, entonces tiene desde los menos de 3 milímetros de espesor hasta una lesión mayor de 4 centímetros. Estos son los estadios que se dividen 1A1, 1A2, 1B1, 1B2. Y aquí está, eso lo podemos bajar del libro y no es tanta la función. Pero esto sí es importantísimo. Miren lo que es ya una microinvasión y una paciente con ya, como lo vamos a ver en el futuro, cómo va a cambiar el pronóstico de vida del paciente. Entonces, cuando es microinvasión, miren la supervivencia de la paciente cuando estamos en estadio 1A1 y 1A2 solo va a variar un 3%. Es decir, doctor, todavía tenemos un montón de chance. Cuando decimos menos de 3 milímetros sobre la membrana basal y 7 horizontal, menos de 7. Y ya el 1A2, pues ya estamos hablando que tiene más de 3 y menos de 5 y 7 milímetros. Mire, aún así con el tratamiento, la paciente va a sobrevivir a los 5 años un 5%. O sea, es bastante. Aquí estamos ya viendo, ya clínicamente visible, ya estamos pasando cuando es el B. El B, estamos hablando nosotros que puede ser el estadio, nos vamos a ir al 1B. El 1B, estamos hablando que está 1B1 y 1B2. El 1B1 es clínicamente visible, pero la lesión es menos de 4 centímetros. Y el 1B2 es clínicamente visible, pero ya la lesión es más de 4 centímetros. Entonces, ya entre 1A y 1B, la diferencia es que el 1A es microscópico y el 1B ya es clínicamente visible, pero el 1B1 es menos de 4 centímetros y el 1B2 más de 4 centímetros. Aquí está. Y ahí lo estamos viendo. Entonces, miren cómo ya, aún así, la supervivencia, miren, es del 85%, con una lesión ya macroscópica menor de 4 centímetros, y aquí una lesión mayor de 4 centímetros, aún así va a ser del 75%, es bastante noble, ¿no? Ahora ya el estadio 2. El estadio 2, que es, ya tenemos manifestaciones clínicas, y el estadio 2 lo podemos dividir en 2A1, 2A2 y 2B. Aquí pues solo nos lo ponen así, pero el 2A se puede clasificar en 2A1 y ya estamos diciendo cuál es la diferencia, que se extendió más allá del cuello uterino, pero sin extensión a la pared pélvica y si afecta a la vagina, no llega a su tercio inferior.
Entonces, no va a afectar el tercio inferior de la vagina, pero el 1A1 va a ser menor de 4 centímetros y el 1A2 va a ser mayor de 4 centímetros, pero no va a llegar, aunque se haya extendido más, al tercio inferior de la vagina. Y el 2B ya tiene una afección del parametrio. Aquí ya estamos hablando de un 65%. Entonces, la ventaja es que no va a llegar a este tercio inferior. Aquí ya hay una afección de el parámetro. Entonces, esta es la clasificación entre el A y el B. Pero lo que queremos ver es la sobrevida. Aquí ya cambia todo. Aquí ya cambia todo porque cuando ya estamos entrando al estadio 3, aquí estamos viendo que se extiende la pared pélvica y cuando nosotros hacemos una exploración clínica, al tacto rectal no va a existir un espacio entre el tumor y la pared pélvica y se va a extender al tercio inferior de la vagina. Entonces ya encontramos esta cuestión sólida, ¿no? Sólida. Y ahí ya preocupa, se siente acartonado, se siente duro. Por eso la clasificación de estos cánceres, la mayoría de veces usted la puede hacer en la clínica. Y claro que la vamos a complementar con otros laboratorios, pero usted ya le puede mandar al INCAN a la paciente con solo examinarla, pues. O sea, ya cuando es macroscópico, cuando usted ya está hablando que ya tenemos arriba de un 1B1, ya lo puede tocar y usted tranquilamente podría tocar los parámetros y ver si están libres, ¿verdad? Y entonces ya lo puede clasificar usted, como vamos a regresar aquí a ver, puede ser en un 2A o un 2B, solo con tocar, pero hay que tocar realmente, hay que tener de memoria esa clasificación y pues lo primero que hay que hacer es enviarla con el especialista. O sea, esta paciente debería estar ya siendo referida al INCAN. ¿Qué hacemos erróneamente? Mire, señora, le vamos a hacer unos laboratorios, la vamos a ingresar aquí en el hospital, vamos a perder todo el tiempo. Cuando llegue al INCAN, la paciente le van a repetir todos los exámenes y estamos perdiendo el tiempo. Y miremos lo triste, ya cuando estamos en el estadio 3A, ya solo hay un 30% de sobrevida a los 5 años con tratamiento óptimo, ¿no? El estadio 4, pues nosotros ya estamos viendo entonces que pues ya nos va muy mal. Miren cuál es la sobrevida de un 10 a 5% y la diferencia entre el 4A y el 4E es que el 4A, o sea, el 4 ya es metastásico, ¿no? Pero el 4A infiltra la mucosa vesical o rectal y se extiende por más allá de la propia pelvis. Y aquí vamos a encontrar que el edema mucoso no es suficiente para clasificar el tumor como un T4. El 4B ya se desarrolla metástasis a distancia, por ejemplo, al pulmón. Entonces ya cuando estamos encontrando estos casos, pues ya es un caso muy triste. Pero realmente, imagínense hasta dónde llegamos y vamos a regresar. Acá. Usted hubiera hecho un buen Papa Nicolau y hubiera podido detectar a nivel de una célula, 10 años o 5 años antes, un cáncer que no hubiera terminado en una paciente con ya una metástasis grosera. Para que pase de un epitelio plano estratificado con su citoplasma pequeño, con su núcleo pequeño, su citoplasma grande, que tenga la infección. Sabemos que el 80% de las mujeres van a tener una lesión por virus del papiloma asintomática toda su vida, entre 16 y 18 el tipo de virus, y no van a desarrollar cáncer más que solo de aquí para acá el 1%. Las que tienen NIC, ¿quién va a llegar a cáncer invasor? 1%. Las que tienen NIC 2, 1.5. Y las que tienen NIC 3, el 12%. Y de aquí para acá son 10 años. Y no digamos, estas clasificaciones de NIC 1, NIC 2 y NIC 3 no son cáncer. ¿Están entendiendo? Lo que hablamos es precanceroso. Esto ya es cáncer, ya cuando hay un tumor confinado al cuello y empezamos con las lesiones microscópicas, cuando estamos hablando de 1A y 1B, cuando ya son macroscópicas, pero nunca mayores de
4 centímetros. Si es 1 es menos y si es B2 es ya mayor de 4 centímetros. Y aquí ya vamos viendo cómo se va extendiendo. Pero lo que tenemos que es evitar a toda costa que llegue a este caso. Por eso es que tiene que ver mucho con la pobreza, porque es un país que las pacientes tienen pobreza económica, no tienen acceso a salud. Y si el doctor que le hace su Papá Nicolau no se lo toma del lugar donde se lo tiene que tomar, entonces, aunque ella se haga el Papá Nicolau, no está sirviendo absolutamente de nada. Miramos aquí, la historia clínica nos funciona para prevención. Pues no me va a servir de tamizaje. Lo que sí me va a servir de tamizaje es el Papá Nicolau, una colposcopía y una biopsia por cono. Entonces, miremos aquí. El Papá Nicolau es sensible en el 51 para la neoplasia 1, pero es específico para, para el NIC. ¿Qué quiere decir esto? Como es una prueba de tamizaje, o sea, lo que me va a tratar es descartar, buscar a toda la gente sana, ¿no? Entonces, cada examen tiene su ventaja. Yo quiero hacer un screening, alta especificidad. Quiero hacer diagnóstico, alta sensibilidad. ¿Estamos? Entonces, para hacer un screening a toda la población, yo hago el Papá Nicolau, no la colposcopía, por Dios. Hago el Papá Nicolau, porque es el que más específico tiene. Ya hice mi screening, detecté a las pacientes que tienen riesgo, les hago la colpo. Pero si viene una señorita que nunca se ha hecho Papá Nicolau y por primera vez hoy le voy a hacer su colposcopía, pues estamos erróneos. Señora, le voy a hacer su Papá Nicolau hoy, si le salió mal se lo hago en un mes. Pues sí, estos galenos sí tienen un gran error porque el tamizaje no es así. O sea, no estoy encontrando ni estoy detectando más personas con cáncer. Se debe hacer al año. Y en la repetición está el éxito, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden hablar con cualquier colposcopista que tenga estudios reales y van a ser los mismos datos, ¿no? Y la biopsia, miren, especificidad del 99 y sensibilidad del 90, ¿no? ¿Por qué? Porque si el colposcopista no tomó del lugar donde era, pues no tenemos diagnóstico, aunque la paciente tenga cáncer y tenga una biopsia. Entonces yo puedo hacer la biopsia, pero si no la hago del lugar donde es, no vamos a encontrar nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el Papá Nicolau? Papá Nicolau, George Papá Nicolau, y como les había contado, gracias a su esposa, que durante 10 años se le hizo Papá Nicolaos a ella para ver los cambios cervicales, hoy es lo mismo que el sistema Bethesda, solo que con otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a ver. Fuera del periodo menstrual, suficiente. 3 días en adelante. Ausencia de metrorragia. La metrorragia significa irregularidad menstrual. Ausencia de medicación tópica vaginal, que no tenga en ese momento una crema, que no haya tenido relaciones un día anterior y que haya tenido usado lubricante o solo el hecho de tener relaciones sexuales, no es lo ideal. Sí se puede hacer, pero no es lo ideal. No duchas 48 horas. Las duchas están prohibidas para todas las señoras. No se deben de hacer duchas vaginales nunca. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues ahí los estamos viendo. Nosotros podemos usar perfectamente esta paleta de aire modificada. La podemos usar también el Citobrush, el hisopo, pero el hisopo tiene que ser húmedo y es especial. Miren todo lo que se tiene que llenar para hacer un Papá Nicolau. ¿De dónde tengo que tomar nosotros? Miren, dice, las muestras del exocervix y del endocervix extendidas en forma horizontal en una sola lámina, ya sea con espátula de aire o hisopo. Sí. Nosotros tenemos que tomar tanto células exocervicales como endocervicales para que la muestra sea satisfactoria. Si no tiene muestras endocervicales, no estamos bien porque no estamos realmente tomando la zona de transformación. Esto no. ¿De dónde tomaría el Papá Nicolau yo aquí? El Papá Nicolau lo vamos a tomar de esta área para acá y de esta área para acá. Esto es un aceto blanco positivo. Aquí le hicieron una prueba a la paciente. ¿Qué hice?
Aquí ya le hicieron una prueba rápida y entonces ya miramos que hay un aceto blanco positivo y pues eso, si este es un IVA, entonces está positiva. O puede ser una metaplasia madura, que es normal, pero el Papa Nicolau yo lo debo tomar de acá hacia acá, todo alrededor. Aquí ya estamos viendo pues sí que la paciente pues sí, aquí tiene un océano, entonces esto ya no está tan bonito. El Papa Nicolau, si se hace con el Cytobruch, lo debo de introducir acá, pero tratando de tomar muestra del exocervix. Si yo solo tengo eh, 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 esto es para una muestra líquida, pero lo estoy haciendo para que ustedes también lo puedan hacer con una paciente normal. Algo que hago yo en lo particular y que no está en la literatura, y si solo tiene usted el cepillo, es que tomo la muestra de aquí, de ahí vengo y doblo el cepillo para hacerlo en un ángulo de 90 grados para acá y raspo esto, pero con el cepillo hecho para acá y para abajo. Entonces tomo una buena cantidad de muestra tanto exocervical como del endocervix. Esto no lo vamos a tocar hoy por el momento. Vamos a hablar de esto mañana, pero sí quería hablar bastante de esto y mañana vamos a seguir con esto, el tratamiento, porque es importante. Todo es importante en medicina porque se salva vidas, pero para epidemiología es muy importante porque es la causa de muerte por cáncer en la mujer que más pues, causa muertes, ¿no? Entonces, y que puede ser casi 100% prevenible si hacemos un buen Papa Nicolau. Pero usted, mi querido colega, no toma la muestra donde la tiene que tomar, así la paciente vaya cada año con nosotros, no vamos a detectarlo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante. Pequeñas medidas que sean correctas van a hacer grandes diferencias en el lapso del tiempo. Yo tenía experiencias con algunas doctoras cuando dábamos talleres de Papa Nicolau y me decían, ¿con qué razón la paciente tuvo cáncer, doctor? Yo nunca le tomaba del lugar donde era. Entonces, ¿cómo lo iba a detectar, no? Entonces, se tiene que tomar de la zona de transformación. Mañana voy a ver si tengo unas fotos ahí para poderlo hacer. Entonces, espero que esta clase de hoy sí la haya podido grabar bien, porque para los compañeros que no están, entonces esperemos que esta así, porque independientemente del examen y todo lo que quiero es que aprendan. O sea, el examen hay que hacerlo por una evaluación y es una forma de que pues tenemos que evaluarlos pero y que se nos obliga a tener que estudiar. Pero lo que quiero es que aprendan para la vida, porque ustedes tienen que salvar vidas, ¿no? Por eso estamos de médicos. Van a hacer su EPS y cuando vayan a hacer su EPS, juren lo que van a salvar un montón de vidas haciendo un buen Papa Nicolau. O sea, el Papa Nicolau no hay que demeritarlo como lo han hecho en muchos hospitales de la región o muchos lugares, poniendo en un lugar donde no tiene que estar a la colposcopía o a la biopsia. Porque ¿cuál es el examen que tiene más alta especificidad? El Papa Nicolau. Entonces, como prueba de tamizaje, a nivel mundial sumamente demostrado, el Papa Nicolau como prueba de tamizaje. Saco del tamiz a las pacientes que tienen riesgo. Entonces, esas pacientes ya les puedo hacer su colposcopía. La prueba rápida no es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje con mucho más errores que el Papa Nicolau. Entonces son estándares mundiales, no nos los hemos inventado. Nosotros vimos la clase ayer, fue bajada de la web, hoy también de la web, y recuérdense que siempre hago este ejercicio para ir viendo que sí estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, y por respeto a los autores siempre lo decimos, ¿verdad? Entonces, si hacemos este ejercicio. Tenemos unos minutitos que ya va a cortar, pero no sé si quieren opinar algo. Doctor, yo tenía duda con lo de la técnica del Papa Nicolau.